Ciudadanos del Cielo, con el Padre Manuel Horta. Muy buenos días, queridos amigos. Vamos a dar comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo, un programa que consagramos a dar difusión a la vida y a las virtudes que practicaron nuestros hermanos los santos. Ya hemos visto que hacemos desfilar por este programa personajes extraordinariamente diversos, de distintas épocas, de distintas situaciones, con distintas historias, para que nuestros oyentes tomen conciencia de que la santidad es un don del Espíritu, y es una gracia que no se merece, que Dios da a quien quiere. Por supuesto, un don puede ser aceptado o rechazado, y hace falta aceptarlo para que despliegue toda su fuerza, todo su potencial interior. La semana pasada hablábamos de unos mártires, los mártires de Gorkum. Hoy vamos a hablar de una santa mártir también, pero más antigua. Es una mártir de la época romana, del siglo VII, y que nació en Irlanda. La vamos a llamar Santa Dimna. Dimna se escribe D-Y-M-P-H-N-A, pero se pronuncia Dimna porque esa PH no suena. Sabemos que es la patrona de las enfermedades mentales y de los santos que padecieron enfermedades mentales. Hay muchas heridas en su vida, pero vamos a acercarnos a ella a partir de los datos, de los pocos datos que conocemos de su biografía, y tratar de deducir o reconstruir algunos otros datos. La historia de Santa Dimna comienza en Irlanda, que es la isla en la que ella nació en el siglo VII. Irlanda entonces era muy distinta a como lo es en la actualidad. Sí seguiría siendo una isla verde, pero no era un país unificado, sino una tierra repartida entre distintos pequeños reinos, clanes, jefes tribales. Había ciudades que lideraban a otro conjunto de pueblos o ciudades: Cork, Limerick, Leinster, Dublín, Connaught, Oriel, Winail, Ulidia. Todos estos eran regiones gobernadas por un reyezuelo. Por tanto, un país dividido en pequeños reinos, en clanes, gobernados por jefes de tribus. Había sido ya predicado el Evangelio en la isla y había tenido acogida, pero todavía estaba en un proceso de transformación. El siglo VII es una época en que se construyen grandes monasterios. Es una época en que hay muchos monjes en los que late un empuje apostólico muy grande que les invita a partir en misión. En Irlanda la fe cristiana convivía todavía
con restos del paganismo autóctono. Eran creencias antiguas que no se habían visto totalmente superadas por las nuevas creencias. Se trataba también de mentalidades antiguas, tradicionales, que no estaban totalmente purificadas por el anuncio evangélico. En ese contexto nace una muchacha que se llama Dimna. Es la hija de uno de aquellos pequeños reyezuelos. Es un rey pagano, pero su madre era cristiana. Y aquí comienza realmente su historia. La madre, que era creyente, no así el padre, transmite a su hija la fe en Jesucristo. La educa precisamente también en la fe en Jesucristo, le enseña a rezar, a vivir con pureza, a decir la verdad, a ser buena, en definitiva. Y la tradición nos dice algo que simplemente se ha conservado como una tradición, exactamente eso, que es que ella había formulado ya desde su infancia o primera adolescencia, había formulado privadamente un voto de castidad para consagrar al Señor enteramente su vida, y que quizás su buena madre había sido para ella un estímulo por lo que la había visto sufrir en el matrimonio, porque el padre seguramente desde antiguo debía demostrar algunos desajustes mentales. Era joven, muy joven, pero interiormente firme, con esa virtud de la fortaleza muy arraigada en ella. Y el problema se desencadena cuando su madre enferma y posteriormente muere. Todo eso provoca un auténtico cambio en las circunstancias. El padre lleva muy mal la muerte de su esposa. Está inconsolable. Se derrumba psicológicamente. No se trata simplemente de una tristeza muy grande, de una profunda depresión. Es también una especie de desorden interior. Algo se ha roto en su psicología y obsesivamente busca a alguien que pueda reemplazar a su esposa, busca contraer nuevas nupcias y no encuentra a nadie que se le parezca. Parece ser que era un hombre exigente, muy exigente, y en todas las posibles nuevas esposas veía defectos, inconvenientes que le hacían echarse para atrás en el último momento. Y en esa situación terrible de dolor, de rotura psicológica, a la que Dimna asiste de una forma pasiva sin poder hacer nada, ahí es cuando ocurre algo que podría haberse resultado impensable hace algún tiempo. Y es que aquel hombre, su padre, se fija en su propia hija Dimna. Parece que se parecía a su madre extraordinariamente, en su belleza, en su bondad, en su fe cristiana, en su fortaleza. Solamente veía en su hija la única digna y posible sucesora de su madre, pero aquello era un grave pecado. Aquello era un pecado de incesto, y lo que se pretendía era no sólo un matrimonio ilegítimo, absolutamente nulo a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres, de la legislación de Irlanda. Es algo que en sí era profundamente desordenado y una forma de actuar de acuerdo con esa grave enfermedad interior psicológica que le estaba consumiendo. De esa mente herida y enferma y desorientada, pues planeaba una
forma de abuso sexual, de contraer matrimonio con su propia hija. Cuando el amor pierde su verdad, entonces puede ser enormemente destructivo, y este fue el caso. Pero lógicamente Dimna temió muchísimo, se angustió igualmente ante la idea de ser obligada a contraer ese matrimonio indigno y incestuoso. Y entonces planeó huir. Huir, siendo joven de unos 15 años, parecía muy difícil realizarlo. Y entonces logra convencer a algunas personas a las que comunica su desazón y su temor profundo a las locuras que puede haber o puede realizar su padre. Hay algunas personas que le son adictas, que conocían a su madre, que la conocen a ella y que deciden acompañarla en su vida. Y también hay un sacerdote que era su confesor, con quien ella consulta todas las decisiones a tomar. El sacerdote se llamaba Jereberno, y ese pequeño grupo de personas, Dimna, con su capellán y confesor y algunos otros miembros de su círculo más inmediato, se embarcan clandestinamente para dejar Irlanda. Y así lo hacen. Y terminan cruzando el mar en un camino que habían seguido también otros muchos misioneros irlandeses para evangelizar siempre más allá del mar. Llegan al continente europeo y terminan estableciéndose en una ciudad de lo que es hoy la costa belga, la ciudad de Geel. En Geel comienza una nueva etapa en la vida de Dimna. Ha huido rompiendo con su mundo, con su cultura, con las personas que habitualmente hablan su lengua. Su padre no puede saber dónde está, porque iría inmediatamente a buscarla. Por tanto, tiene que vivir de una forma clandestina. Pero es una vida nueva la que emprende. Y una vida nueva siempre se emprende con ánimos, con ilusión. En el corazón de Dimna brilla, pues, la magnanimidad, brilla la sabiduría y otros dones del Espíritu Santo. ¿Cómo es la vida en Geel? Es una vida sencilla, muy alejada de los lujos que podrían permitirse viviendo en el palacio y en la capital del pequeño reino. Es una vida muy sencilla, una vida, como hemos dicho, oculta, donde tiene que vivir de incógnito, ocultando a las gentes quién es ella, cuál su familia. Con lo cual la gente pues empieza a hacer preguntas, a hacer comentarios, y lo que se trataba, que era de pasar discretamente inadvertido, se termina convirtiendo en motivo de conversaciones y de popularidad. Y la vida que emprende, además de ser sencilla y oculta, trata de ser tranquila, muy alejada de aquellos males que la amenazaban en su patria, en Irlanda. Sin embargo, el mal no siempre desaparece a la primera. Nosotros tenemos esa experiencia en nuestro enfrentamiento con el mal, que actúa principalmente a través de las tentaciones. El maligno trata de engañarnos o de someternos, o al menos de hacernos caer. Y aunque nosotros de palabra o con el deseo lo rechacemos, no siempre nos va a dejar tranquilos. Pues aquí ocurrió lo mismo. Aquel desdichado, desventurado padre no se conformó con la huida de su hija y de algunos otros personajes de palacio. Él emprendió
una búsqueda minuciosa. A partir del lugar en que vivían, cerca de la costa irlandesa, irradiando hacia todos los lugares, los buscó. Finalmente oyeron hablar de aquella muchacha que había venido del otro lado del mar, de aquella muchacha que llevaba una vida tan discreta con un grupo de personas, una de ellas era un sacerdote. Total, que el padre terminó por encontrar a este grupo huido. Y primero por carta y luego presencialmente se le exige a Dimna que regrese de nuevo al palacio, que vuelva a integrarse en la vida de aquella familia. Pero Dimna sabe que su padre no ha abandonado del todo los planes, que sigue pensando en el matrimonio y que ha desechado todas las posibles aspirantes a convertirse en reina. El padre exige que vuelva, Dimna se niega y entonces ocurrirá lo definitivo. Y es que el padre termina dando muerte a su hija. La leyenda o la tradición cuenta que después de haberse instalado brevemente en Amberes, terminaron recalando en Gel. Y la tradición sigue diciendo que el padre ordenó su ejecución. Pero cuando los hombres que llevaban su escolta se negaron a cumplir esa orden, el propio padre de Dimna la decapitó con su espada, le cortó la cabeza, en un ataque de locura del que él mismo se terminaría arrepintiendo. Como el sacerdote Gereberno le había ayudado a escapar, había sido su consejero en esta huida del palacio paterno, también mandó asesinar al sacerdote. Ya he dicho antes que Dimna tendría unos 15 años cuando fue martirizada por su fe fuerte y su pureza, que quería conservar toda su vida. Y a lo largo de los años, porque ha pasado mucho tiempo, desde el siglo VII acá, la devoción a Santa Dimna, sin haber sido nunca mayoritaria ni ser un culto pues verdaderamente popular, sin embargo ha ido creciendo, sorprendentemente ha ido creciendo a lo largo de los siglos, sobre todo en la ciudad de Gel, que ya hemos dicho está hoy día en Bélgica, allí donde ella vivió algún tiempo y donde fue martirizada. Hay una iglesia allí dedicada a Santa Dimna que fue consagrada en el año 1532. Esta iglesia durante algún tiempo se convirtió en un lugar de peregrinación. La gente iba al sepulcro de Santa Dimna a pedir favores. Y se reportaron una serie de curaciones milagrosas. Quizá todo eso ha engendrado en la población de Gel un deseo de seguir la estela de Dimna. Y así hoy día la ciudad de Gel tiene la reputación de ser un lugar donde se atiende compasivamente a todos los que luchan con trastornos psicológicos. No es que Dimna estuviera trastornada psicológicamente, lo fue su padre, pero ella pagó las consecuencias. Hasta el día de hoy, la ciudad de Gel sigue siendo un ejemplo de caridad cristiana, de comprensión, de tolerancia hacia personas con problemas de salud mental. De forma que en otros tiempos había personas que adoptaban a un enfermo y se lo llevaban a vivir a su casa en esta ciudad.
que distinto a nuestro mundo y a nuestra cultura, donde alguien cuando no encaja, pues o se transforma y se aviene a lo que hacen los demás, o, por el contrario, pues pide quitarse de en medio, como tuvo que hacer Dimna. La festividad de Santa Dimna se celebra en este mes de mayo, el día 15, y se celebra también un mes de concientización sobre la salud mental. La historia de Santa Dimna se ha ido transmitiendo oralmente más que por testimonios escritos, pero ha fortalecido la fe de muchas personas y ha aportado consuelo a muchas personas que padecían en su familia o ellas mismas alguna enfermedad mental. Pues no podemos decir muchas más cosas de Santa Dimna porque nos faltan fuentes escritas fiables, pero es un personaje real, es un personaje histórico, no es una criatura inventada en una tradición popular, y hace algo de referencia a un problema tan actual como es el problema de la salud mental o de la falta de salud mental. En todas las circunstancias hay que acoger, en todas las circunstancias hay que comprender, en todas las circunstancias la solución no es escandalizarse. Dimna en el momento hizo lo único que podía hacer, que era huir, siguiendo ese lema tan seguido por muchos santos de antes morir que pecar. Pero en nuestros días, con mucha más abundancia de medios, hay que cambiar la presión social que invita más bien a buscar a que estas personas encuentren, mejor dicho, la solución en lo que llaman una muerte digna. La salud psicológica es importante y la Iglesia no es ajena a ninguno de estos temas. Vamos a pedirle al Señor por todos los enfermos mentales, vamos a pedir por todos los que los cuidan y por todos los que sufren quizás un comportamiento inadecuado de las personas que tienen pues determinados comportamientos que nos atrevemos a calificar de pervertidos o inconvenientes. Mis queridos hermanos, aquí terminamos el programa. El Señor os colme de sus bendiciones y hasta la próxima semana. Han escuchado en Radio María Ciudadanos del Cielo con el Padre Manuel Horta.